Las semanas anteriores, el pastor Walter estuvo dando la introducción al estudio del libro de Santiago. Y lo cierto es que ha sido un buen tiempo. El pastor Walter nos ha dado aspectos generales del libro, pero también detalles muy precisos, que nos ayudan, por supuesto, a tener un entendimiento y nos desafían y nos alientan a través de la carta de Santiago a los creyentes, ¿no? Pero el mensaje de Santiago, o el contenido de esta carta, el cual vamos a empezar a ver el día de hoy, es oportuno también para nosotros. Así que yo le pido, hermano, que esté atento, que esté atenta. De hecho, porque si usted no está atento, probablemente va a salir de este lugar pensando que su mundo está de cabeza. Pero si usted está atento, quizás va a salir de este lugar con una mirada correcta acerca de la vida y cómo enfrentarle la vida. Así que estemos atentos al mensaje de esta mañana. El mensaje está en el libro de Santiago, por supuesto, capítulo 1, y vamos a dar lectura a 3 versículos, y quizás en esta mañana alcanzamos a cubrir 2, porque es bien profundo el libro de Santiago. Así que vamos a ir con calma, aunque yo tengo la mala costumbre de hablar rápido, pero vamos a procurar de ir con calma para poder entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios Santo, en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estar reunidos y con libertad, Señor, poder cantar, alabar, Señor, tu nombre por lo que tú eres, Señor, para nosotros, pero también por lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos el tiempo para abrir tu palabra, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, y hable a nuestro corazón, para que si en alguna cosa nos llamas a tomar decisiones, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Oramos, Dios Santo, para que en este tiempo también por tu gracia y misericordia, tú me guíes, Dios, a poder traer tu palabra, Señor, que mis defectos no sean un estorbo, Señor, para el mensaje de tu palabra, sino que al salir de este lugar salgamos, Dios, hablando y considerando tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Debo decir que como es después de un tiempo estoy así medio nervioso, ¿no? Hace tiempo que no miro a los hermanos a los ojos, siempre es otra experiencia. Muy bien, creo que todos sabemos lo que es rendir un examen o una prueba, ¿no? Todos creo, ¿no? Todos sabemos lo que es eso, hemos estado en el colegio y sabemos lo que es rendir un examen y lo que significa prepararse para eso. Sin embargo, no sé si a usted le ha pasado, a mí en la secundaria me pasó, ¿no? Yo siempre hablo con cuidado de eso porque yo estudié en el siglo pasado, ¿no? Literal. Entonces algunos adolescentes por ahí, ¿qué está diciendo? Aunque no están los adolescentes. Pero antes pasaba, que no había tantos colegios preuniversitarios, y en mi colegio, por ejemplo, a veces entraba un profesor o una profesora y decía, saquen una hoja, un papel y guarden todas sus cosas. Así de pronto, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que iba a tomar una prueba, un examen, sorpresa. Y esa podría ser una de las cosas más injustas de la vida. ¿Cómo te van a tomar un examen así de forma sorpresiva, ¿no? Y a veces uno se quejaba y decía, pero profesor, usted no avisó que iba a haber examen. Y a veces los profesores decían, ¿acaso ustedes solo estudian cuando hay examen? ¿No? Y como que con eso te callaban y te silenciaban. Pero qué injusto es a veces cuando te toman una prueba así. Sin embargo, esto se parece mucho a la vida, hermanos. Porque las pruebas en la vida, las dificultades no avisan. Son experiencias imprevistas y desagradables y se presentan. Lo bueno es que en mi caso tenía algunos profesores, buenos profesores con nosotros, ¿no? Amables, que explicaban una cosa y después apuntaban en la pizarra y decían, anoten esto por si acaso viene un examen. Entonces los que eran más listos, los más inteligentes, o los que aprovechaban la oportunidad decían, lo apuntaban, ¿no? Entonces, y a la hora del examen ya sabían qué responder porque habían apuntado. Y en algún sentido, o creo que claramente Dios quiere que nosotros estemos preparados para las pruebas. Así que esta mañana vamos a ver a través de estos pocos versículos que hemos leído, la prueba y cómo Dios quiere que las enfrentemos. Esta mañana vamos a ver que Santiago está llamando a los creyentes
a tomar decisiones acerca de cómo ellos se enfrentan a las situaciones que están pasando en sus vidas y cómo Cristo puede cambiar absolutamente todo. Así que vamos a empezar en esta mañana, vamos a leer nuevamente, pero más despacio, ¿no? Haciendo pausa, haciéndole preguntas al texto, preguntándonos nosotros mismos al texto y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decir para nosotros en este tiempo. Dice el versículo 2, ¿cómo comienza? Hermanos míos. Así que lo que está haciendo Santiago está poniendo una dirección a su mensaje. De hecho, ya lo hizo desde el saludo, ¿no? Lo estuvimos estudiando con el pastor Walter. Desde el saludo él dice para quién es, pero ahora está estableciendo el vínculo. No es solamente un título, hermanos. No sé si alguno de ustedes quizás alguien les ha dicho, vas a la iglesia, ahora ya eres hermano, ¿no? Como si fuese un título. Pero realmente la palabra hermano está hablando acerca de un vínculo. Santiago le está hablando a su familia espiritual, porque sabe que los creyentes tenemos una familia espiritual. De hecho, Santiago le está diciendo a los lectores, le está diciendo hermanos míos, le está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, porque sabe que los cristianos son todas aquellas personas que han entendido, por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El creyente, el cristiano ha entendido que la paga del pecado es muerte. No solamente es algo que alguien que cree en Dios. Yo seguramente digo, levanten la mano los que creen en Dios y muchos van a levantar la mano, si no es que todos. Están en una iglesia, entonces lo lógico es que diga, creo en Dios. Pero lo cierto es que el cristiano no solamente cree en Dios, sino que entiende o cree el mensaje de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte. El creyente ha entendido que su pecado lo separa de Dios y que la única forma de limpiar su pecado es la muerte. Es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que merecemos nosotros por nuestros pecados? La muerte. Pero ¿sabe qué? El versículo continúa y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual quiere decir que aunque yo merezco la muerte, Dios me regala la salvación por medio de Jesucristo. Porque Jesús vino a la cruz a morir por mis pecados, por sus pecados. Yo soy el responsable de que Jesús fuese esa cruz, así como usted lo es. Así que el creyente ha entendido eso, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el cristiano es aquel que ha entendido que es un pecador, que ha entregado su vida a Jesucristo, que ahora ya no vive conforme vivía antes, sino ahora vive conforme a la nueva familia a la que pertenece, como un hijo de Dios. Así que tengo que decirlo antes de comenzar el mensaje de esta mañana. Quizás este mensaje no es directamente para usted, porque quizás usted no es un hijo de Dios. Así que mientras estudiamos el mensaje, que yo sé que es oportuno para usted también, considerémonos y hagamos la pregunta. Y si esto, lo que vamos a ver en esta mañana, puede ser también para nosotros a partir del día de hoy. Entonces, este es un mensaje para los cristianos, así que cristiano, abre bien tus oídos, no te vayas por favor, si es necesario, ve al baño, pero haz lo posible por no salir, por no distraerte. Dice, hermanos míos, ¿qué es lo que dice? Tened por sumo gozo. Entonces, el pastor nos estuvo diciendo las semanas anteriores en la introducción que el libro de Santiago tiene muchos verbos en imperativo, es decir, como un mandato. Y este es uno. Tened es una orden, ¿no? Le está dando una orden. Así que, hermanos, esto que vamos a decir es una orden. Es algo que tenemos que procurar hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice? Tened por sumo gozo. ¿Qué es sumo? El jugo, dicen, ¿no? No. ¿Qué es sumo? Lo supremo, ¿no? Aquí lo tengo apuntado, es el grado más alto, lo máximo. Eso es la palabra sumo. Es decir, tengan por supremo, por el lugar más alto, por lo máximo, ¿qué? El gozo. Ahora, yo me pongo a pensar, antes de llegar a la siguiente palabra, porque la siguiente palabra parece un contraste, ¿qué cosas nos dan gozo en nuestra vida, hermanos? ¿Qué cosa le puede dar, si usted hubiese escrito este libro de Tened por sumo gozo, cuando... y pongo un espacio, ¿con qué lo llenaría usted? Yo conozco a muchos, como yo, por ejemplo, que nací en 1982, que fue la última vez que Perú jugó un mundial. Así que cuando Perú clasificó ese 15 de noviembre de 2017,
tuve sumo gozo, ¿no? De verdad que lo tuve. ¿Qué otras cosas dan sumo gozo? El matrimonio, ¿no? Hace poco se casó Pablo Uceda con Christopher, y yo lo vi a Christopher y estaba con sumo gozo, ¿no? Y seguramente sus papás, los padres también, estaban contentos. Seguramente había tristeza en eso, por supuesto, porque es otra etapa, pero hay gozo. ¿Qué otra cosa da gozo? Los que son padres, la primera vez que cargaron a su primer hijo, ¿no? O a sus hijos. Yo veo videos ahora, es posible ver videos donde sacan al bebé, lo limpian y lo ponen cerca de la mamá, y la mamá le da el primer beso. Sumo gozo, ¿no, hermanos? Pero quiero que lea conmigo la carta, porque la invitación es a hacer gozo ¿cuándo? O a sentir gozo, o a tener gozo ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, es fácil sentir gozo, es natural. ¿Cómo siente uno gozo en las pruebas? ¿Acaso Dios me está llamando a ser un masoquista? ¿No? ¿Me está llamando a ser masoquista? O sea que cuando me roben, cuando alguien se enferme en mi familia, cuando me quede sin trabajo, esto es lo mejor que me ha pasado, ¿así tiene que ser? ¿A eso nos está llamando Dios? ¿Puede ser compatible el gozo con la prueba? ¿O son cosas antagónicas? ¿Se da cuenta que si leemos el texto así por leer, no entendemos claramente lo que está diciendo? Porque este es un desafío a la vida, un desafío al creyente. Entendamos en primer lugar lo que es gozo. ¿Sabe qué, hermano? El gozo no se puede forzar. Usted no puede forzar el gozo. Si a mí me dicen que alguien en mi familia está enfermo o que ha sufrido un accidente, yo no voy a, tengo que sentir, no se puede forzar el gozo. El gozo es el resultado de vivir dependiendo de Dios. De hecho, la Biblia dice que para el creyente el gozo es fruto del Espíritu Santo. Así que es resultado de nuestra comunión con Dios. El gozo no se puede forzar. El gozo no es solamente una emoción, sino es una actitud de vida basada en la eterna y la segura relación que tenemos con Jesucristo. Él es la fuente del gozo. Así que este gozo puede experimentarse en cualquier circunstancia. El gozo del que estamos hablando usted lo puede experimentar cuando es ofendido, cuando está en persecución, cuando está en problemas, en tribulación. Así que le invito en esta mañana a considerar este gozo. Este gozo no tiene que ver con tomar una actitud de víctima o de resignación, ¿no? La actitud de víctima, es decir, una persona piensa que la prueba, la tribulación, el sufrimiento es causado por alguien ajeno, ¿no? O por algo fortuito. Y cuando alguien hace esto, empieza a culpar a los demás, a las personas, empieza a culpar a Dios, empieza a culpar a las circunstancias y empieza a sentir autocompasión. Pero lo cierto es que alguien que ve las circunstancias, las adversidades, los conflictos, los problemas, con actitud de víctima, con autocompasión, es alguien que refleja en su vida amargura, ¿no? Que todo el tiempo se está quejando, está quejándose de esto, del otro, de lo que le pasó, del gobierno, todo el tiempo se está quejando. Y también es alguien que empieza a sentir lástima de uno mismo. Ay, lo que me ha tocado, ay, pobre de mí. Empieza a sentir lástima de uno mismo. Pero lo cierto es que este gozo del que nos está hablando la palabra de Dios es tan inclusivo o incluye toda situación y es permanente y puede sentirse o experimentarse aun cuando se nos ofenda, se nos persiga, cuando nos ataquen y aún en tiempos de tribulación. De hecho, quiero compartir con ustedes unos versículos, Mateo capítulo 5, versículo 11. Si me acompaña, por favor, Mateo 5, 11. Yo lo tengo aquí impreso, así que voy a esperarle para que usted pueda buscarlo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es probable que si usted aceptaba a Jesucristo como su Salvador personal,
en algún momento de su vida por causa de su fe tenga estas circunstancias, se hable mal de usted, se diga mentiras, ¿no? Que lo persigan, que lo acosen, que quieran ponerle tropiezo. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que uno debe estar o considerarse esto una ocasión de gozo. Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos 5, 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es decir, los golpearon, los torturaron y les dijeron, no se te ocurra volver a hablar de Jesús. Versículo 41. ¿No? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿no? Del nombre de Jesús. Salieron gozosos. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y no solo esto, sino que nos gloriamos. Es decir, estoy pasando por tribulación y hay como esta sensación o esta convicción de que el pasar por esto es algo que ha de traer gloria. Y vamos a entenderlo un poquito más adelante. Pero lo que quiero decirles es que ni en Santiago ni en ninguna otra parte de la Biblia las pruebas son motivo de gozo. Las pruebas no son bromas que nos hacen reír, no son cosas placenteras que nos dan confort a la vida, no son beneficios que nos permiten ver el futuro con tranquilidad. Sin embargo, Santiago nos va a decir que los resultados de las pruebas sí producen sumo gozo. Así que, si está pasando por alguna dificultad, ahora le invito a leer Santiago capítulo 2 nuevamente, lo que continúa diciendo ahora el versículo 2. Regresemos al libro de Santiago, por favor. Santiago 2. Hermanos míos, tened por un gozo sumo, supremo, lo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esta parte es linda, pero es dura, porque dice que tened por sumo gozo cuando os halléis. Está afirmando que vamos a tener pruebas. Así que si está pasando pruebas en su vida en este tiempo, este mensaje es para usted. Pero si no está pasando pruebas en este tiempo, este mensaje es para usted porque va a tener pruebas. Es una afirmación. La vida va a traer conflictos. Así que mi pregunta es, ¿se acercó usted a Cristo para no tener conflictos? Quizás deba revisar en su vida si se ha acercado a Jesucristo por los motivos correctos. Quizás ha sido un conflicto, una prueba, una circunstancia en su vida la que le ha traído a acercarse a Jesucristo. Alguna enfermedad, alguna cosa económica, ¿no? Alguna situación. Y qué bueno que eso ha sido un medio para que usted se acerque a Jesucristo. Pero estar en Jesucristo no significa que no va a haber problemas. Los va a haber. De hecho, le está diciendo a los creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis. Halléis quiere decir caer en manos. Es decir, son cosas que nos toman por sorpresa. Las pruebas son inesperadas y son desagradables, pero también son inevitables. Van a venir conflictos, van a venir pruebas a su vida. Y las pruebas no es algo que buscamos, pero tampoco son consecuencia de nuestros pecados. Es totalmente ajeno. Porque para que algo sea sorpresivo e inesperado, tiene que ser algo que no venga como consecuencia de algo que estamos haciendo, sino sea algo externo. Quiero decir que si usted está pasando por un mal momento como consecuencia de su vida, el responsable de eso es usted. Si usted está viviendo en conflicto en su casa, ¿no? en su trabajo, como consecuencia de su pecado, eso es su responsabilidad. Eso no le va a traer gozo. Lo que estamos hablando son de las pruebas que Dios permite en nuestra vida con un propósito que vamos a ver dentro de poco. Pero si usted está en dificultad, en problemas por causa de su pecado, esos conflictos no traen gozo, ¿no? Así que considere lo que estoy diciendo. Si quizás alguno de ustedes está pensando, no sé, en divorcio, ¿no? Porque dice,
estoy pensando en divorcio porque todo el tiempo me peleo con mi esposa. Y si se pelea con su esposa porque usted no trata a su esposa como debe, eso es consecuencia. Eso no es una prueba. Son otras las pruebas que el Señor pone. Sí, diferencie bien, ¿no? Entonces las pruebas son inevitables, pero dice también cuando os halléis en diversas. Así que como si de alguna forma Dios nos está diciendo el Señor que sabe plenamente las cosas que van a venir en nuestra vida. Él nos permite leer esta palabra diversas, que habla de diferentes maneras, ¿no? De diferentes lugares de procedencia. Las pruebas pueden venir a través de la salud, a través de la economía, a través del trabajo. Diferentes pruebas, de diferentes formas. Satanás es el enemigo del creyente. Él siempre quiere hacernos la vida difícil, va a utilizar todos los medios que él tiene para conseguir su objetivo. Y me encanta cuando dice diversas, porque a veces sabe que las pruebas no vienen de a una sola, vienen varias y vienen juntas, ¿no? Una cosa aquí, una cosa allá. Uno espera llegar a la casa, por ejemplo, y encontrar, y hay otra prueba. Las pruebas son diversas, más de una al mismo tiempo. Los creyentes a quienes se les está escribiendo esta carta, en ese contexto en particular, en ese tiempo, son cristianos que están viviendo en persecución, que están siendo maltratados, que están sin trabajo, que están lejos de su casa, están viviendo en diversas pruebas. Y la siguiente palabra que dice ahí es, lo que hemos hablado hasta ahora toda la mañana es pruebas. La palabra pruebas tiene que ver con probar, con examinar. Y de hecho, hay una palabra griega que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que en la iglesia nosotros hablamos griego, ¿no? Hablamos griego. De hecho, usted todos los domingos estoy seguro que usted habla griego, por lo menos una palabra. O no decimos amén. Amén, ¿no? ¿Y esa qué palabra es? Griega, ¿no? Hablamos griego, así que estamos en el camino a ser bilingües en esta iglesia. Pero la palabra que aparece aquí es periasmos. Acuérdese esa palabrita, periasmos. De hecho, si usted estudia la Biblia, siempre es bien interesante poder buscar la palabra original, ¿no? En algunos términos en específico. Pero la palabra periasmos habla de adversidad, de tentación, de provocación y de engaño. Así que las pruebas son momentos de adversidad, son momentos de tentación, son momentos de provocación y son invitaciones a caer en el engaño. Considere esto, porque estas cosas las vivimos todos nosotros, ¿no? Todos vivimos adversidad, todos tenemos tentaciones, todos somos provocados en nuestro carácter, en nuestro espíritu, ¿no? Y somos también tentados o invitados a caer en el engaño. Así que Santiago está hablando acerca de estas cosas. Y hay 4 razones por las cuales debemos gozarnos cuando enfrentamos pruebas. Voy a pedirle que me acompañe ahora sí buscando algunos pasajes en la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Quizás usted lo sabe de memoria o quiere simplemente anotarlo. Le pido que lo haga sin ningún problema y después puede leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que por lo cual debemos gozarnos es porque en la prueba el Señor está con nosotros. Él está a nuestro lado y no nos va a dejar. Según de Pedro capítulo 2 versículo 9. Según de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otro pasaje va a decir que el Señor no va a permitir o no permite ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Él, que da juntamente con la tentación la salida. Y Juan 16:33. Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor que ha vencido a este mundo está con nosotros y no nos va a dejar. Usted está pasando por alguna prueba en su vida, Dios está con usted y eso ya debe ser de por sí un motivo para gozarnos.
Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Esta es una porción que a veces le hemos cantado en esta iglesia también. Romanos 8, 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo somos más que vencedores. Está pasando por alguna prueba, en Jesucristo usted no solamente es un vencedor, sino es más que un vencedor. Y eso sería ocasión de compartirlo en otro sermón, de hecho, porque es también una verdad sumamente profunda. Pero en Cristo somos más que vencedores. Otra cosa es porque tenemos las armas para vencer las pruebas. Usted está en prueba, el Señor le ha dado lo que usted necesita para pasar por la prueba. Mateo capítulo 26, versículo 41. En este momento vamos a pasar por varios pasajes, así que es buen tiempo para ejercitar el uso de su Biblia. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las cosas que podemos hacer cuando estamos en alguna prueba es orar. ¿Está usted pasando por tentaciones? La oración es importante para su vida. No solamente durante la tentación, sino antes de la tentación. Para no caer en tentación, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Estos versículos quisiera que lo leamos para que podamos ver claramente que esto es de parte o directamente la palabra de Dios, que son cosas que como creyentes tenemos. 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra cosa que usted tiene para enfrentar las adversidades en esta vida es la palabra de Dios. Hemos hablado en esta iglesia tantas veces acerca de la bendición que es para nosotros tener la palabra de Dios. Estamos hablando con los jóvenes los días sábados y con los adolescentes acerca de cómo conocer la voluntad de Dios y cómo la palabra de Dios es vital para la vida del creyente. Si usted tiene una Biblia en casa, pero no la lee, no está aprovechando el recurso que Dios le ha dado. Si para usted la Biblia es un libro o una aplicación que solo abre cuando está en la iglesia, está desaprovechando totalmente el recurso de la palabra de Dios para su vida. Así que está pasando por pruebas, tiene el recurso de la palabra de Dios, que no solamente traen consuelo y esperanza, sino que traen sabiduría. Así que no desaproveche el consejo de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Aquí. Vamos a pasar al siguiente texto, perdonen, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Este es el siguiente texto, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo 3, 12. Otra de las cosas por las que podemos tener gozo es porque las pruebas indican que estamos viviendo fielmente a Dios. 2 Timoteo 3, 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si usted está procurando vivir piadosamente y viene algún tipo de persecución a su vida, lo está haciendo bien. Yo estoy procurando vivir consagrado a Dios, pastor. Yo estoy procurando hacer las cosas bien, pero justo yo quiero hacer las cosas bien y el Señor, en lugar de limpiar mi camino, está poniendo tropiezos en mi vida. Ese no es el Señor, pero está haciendo bien. Porque el enemigo está procurando poner estorbos en su vida. Yo hablé con un joven hace mucho tiempo que él tenía problemas con el alcohol y un día de pronto dejamos de verlo y ya no venía y lo encontramos en la calle con un amigo y le pregunté: ¿qué pasó? No, me dice, es que el Señor es injusto porque yo soy débil con el alcohol y justo Dios permite que haya gente que me invite a tomar alcohol. Y culpaba a Dios por la gente que le invita a tomar alcohol. Ese no es el Señor. Pero si uno está procurando vivir piadosamente, no es raro, hermano, que vengan dificultades a su vida.
es en algún sentido una señal de que estamos haciendo bien. Y tenemos el ejemplo también de los apóstoles que se gozaron cuando enfrentaron las pruebas. Recordemos lo que leímos. ¿Cómo estaban los apóstoles después de haber sido azotados? Gozosos, ¿no? Gozosos. Hay ejemplos de personas que han sufrido por Cristo y podemos entender que el Señor usa las pruebas también para nuestro crecimiento. Vamos a regresar al libro de Santiago, capítulo 2. Las pruebas son utilizadas o son una ocasión porque estas son utilizadas para producir en nosotros paciencia. No voy a hablar en esta mañana de la paciencia porque eso va a ser tema de la siguiente semana, pero sí tengo que mencionarlo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es lo que está siendo probado? Según el texto. La fe. O sea, lo que las circunstancias, los problemas, las dificultades, las rencillas están haciendo en su vida es probar su fe. Las pruebas revelan qué tipo de fe usted tiene. Eso es lo que hacen las pruebas. Revelan qué tipo de fe tiene. Ahora, ¿revelan el tipo de fe que usted tiene para Dios? O sea, Dios pone una prueba y dice, así era pues Daniel. Ya, Daniel. No. Porque Dios ya sabe qué tipo de fe tenemos. ¿O no lo sabe? Lo sabe. ¿Para quién se hace evidente el tipo de fe que tenemos? Para nosotros. Sí, Señor, yo confío en ti, pero si pasa algo, ¿no? Yo confío en ti, te amo, Señor, y si pierdes tu trabajo. Las pruebas revelan qué tipo de fe es la que tú tienes. Lo hace evidente para nosotros, pero también para aquellos que están alrededor de nosotros. Ahora, el versículo 3 comienza diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra sabiendo habla de una convicción. Así que la calidad de su fe va a depender de cuánto usted sabe. Porque lo que es probado en la prueba, ¿no? Siendo redundante, es la fe. Es decir, la prueba no produce fe. ¿Qué es lo que produce fe? No. ¿Qué es lo que hace que yo pueda tener más fe? La fe es por él y el oír por la. Así que hay una conexión entre cuánto sé y mi fe. Y si usted no sabe, su fe no va a aumentar. ¿Se da cuenta de lo importante que es para el creyente la palabra de Dios? ¿Usted tiene dudas en cuanto a su fe? ¿En cuanto a si está haciendo las cosas conforme al consejo de Dios? Le falta palabra de Dios en su vida. Le falta palabra de Dios en su vida. Así clarito, sabiendo. Es una convicción. La fe depende de cuánto uno sabe. Y el oír, y la fe viene por el oír. Así que si tiene problemas de fe, ¿qué es lo que le falta? Biblia. Le falta estudiar la palabra de Dios. Le falta estudiar la palabra de Dios. Otra razón por la que el gozo que la prueba nos permite tener gozo es porque nos permite ser útiles a nuestros hermanos. Así como Santiago empezó esta carta diciendo, hermanos míos, porque Santiago sabía lo que estaban pasando sus hermanos, ¿no? Él conocía lo que estaba pasando sus hermanos, porque las pruebas estaban revelando lo que había en el corazón de estos creyentes. Tal vez nosotros ya hemos pasado por alguna situación y nuestra experiencia le puede servir a otras personas. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Versículo 4. Dice, el cual, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Así que está pasando usted por tribulación, por esta presión intensa en su vida, por diferentes problemas, y Dios le ha traído consolación en esas circunstancias. Esto puede servir también para consolar a otros. Mi pregunta es, porque estamos viviendo una cultura discipular, ¿no? Queremos llegar a tener una cultura discipular, y la cultura discipular siempre va a ser un llamado a involucrarse, va a ser un llamado a vivir un estilo de vida y no simplemente a tener ciertos comportamientos. Vemos a los demás como Santiago y Pablo, que escribe a los Corintios, veían a los creyentes como nuestros hermanos, como nuestra familia en la fe. Si vemos hermanos que en esta iglesia, en este grupo de personas, que la prueba nos ha revelado que son débiles, estamos para alentarles, estamos para servirles, estamos para decirle, hermano, esto no lo estás haciendo bien, te quiero ayudar. O somos completamente ajenos, somos indiferentes. Estamos viendo hermanos que están pasando por diferentes pruebas, económica, familiar, hermanos que se han equivocado en la prueba. Estamos haciendo como Santiago y como Pablo, procurando ayudar a los hermanos. Es más aún, quizás usted, como hemos leído en 2 Corintios, ha pasado por problemas en su vida. Quizás en su vida antes de conocer al Señor y usted tiene ahora entendimiento de cosas nuevas. Y usted ve a otros nuevos creyentes, quizás a los más jóvenes. De hecho, no voy a predicar de eso en esta mañana porque no es el tema. Pero en la Biblia le da una responsabilidad a los mayores, a los adultos, a las mujeres mayores también. Una responsabilidad con los más jóvenes. Yo no sé cuántas pruebas usted ha pasado por su vida y de cuántas el Señor le ha enseñado porque ha sido aprobado y cuántas le ha enseñado porque usted ha fallado a la prueba. Pero está aquí ahora. El Señor ha sido misericordioso y le tiene ahora entre nosotros. ¿Está considerando a otros para servirles? Lo que usted ha vivido puede ser de consolación para el otro. A mí me encanta cuando Santiago les dice, hermanos míos, porque los siente como una familia. No solo son un grupo de personas que se reúnen. Hermanos, va a sonar a comercial, pero somos familia. Y todos pasamos por diferentes pruebas. Yo le quiero preguntar, decirle, la idea no es responder a la prueba con enojo o decepción, sino con gozo, porque las pruebas tienen una cualidad purificadora. Las pruebas tienen un propósito para crear o para generar en usted paciencia. Porque creo, y lo vamos a aprender probablemente la próxima semana con calma, el ser humano, el creyente necesita paciencia. Necesita paciencia. Y la prueba tiene esta cualidad de producir en usted paciencia. Así que mi pregunta es, ¿cómo enfrenta usted las dificultades en la vida? Porque tiene dificultades. Y si no las tiene, las va a tener. Quizás saliendo de la iglesia nomás, las va a tener. Cristo o conocer a Jesucristo ha hecho un cambio en cómo usted enfrenta las adversidades de la vida. ¿Las enfrenta con gozo o las enfrenta con enojo? Con resignación. Ya pues es lo que me tocó. O dice, no, el Señor está trabajando en mi carácter. Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida por medio de esta experiencia? Hay cosas que solamente podemos aprender en la vida a través del sufrimiento, a través del conflicto. Y Dios permite las pruebas porque quiere. De hecho, voy a leer el versículo 4 que lo leímos y con eso termino. Dice, el cual nos consuela. Estoy en 2 Corintios. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, ya para terminar. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Es decir, si pasamos por la prueba y empezamos a incorporar a nuestra vida, a desarrollar la paciencia, la paciencia va a desarrollar una obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. La palabra perfección tiene que ver con madurez, con tener todo lo necesario, sin que os falte cosa alguna. Así que el resultado final de la prueba es que Dios quiere darle madurez y perfección en su vida. Así que está pasando por pruebas, gloria a Dios, Él está trabajando
en su vida. Son una oportunidad de crecer en nuestra vida espiritual y no solamente una experiencia para verla con resignación. Así que, para terminar esta parte a la que quería volver, si alguno nos está visitando en esta mañana, yo sé que usted probablemente también está pasando por alguna dificultad o ha pasado por experiencias críticas en su vida, ¿no? Pruebas en su vida. Y lo cierto es que no hay gozo. Es que la Biblia habla del gozo que la Biblia habla, de un gozo que el Señor produce en todos aquellos que son sus hijos. Así que lo primero que usted tiene que hacer es entender que usted delante de Dios es un pecador. Que usted, así como yo y todos los que estamos aquí, merecemos la condenación, estar separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios le ama y Dios no quiere dejarle a usted en esa condición. Dios quiere hacerle su hijo, por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados. Y la Biblia promete que si usted cree en Jesucristo como su Salvador personal, entonces Él le va a hacer una nueva criatura. Y usted va a poder experimentar no solo el gozo, sino las múltiples bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y la principal es la esperanza de una vida eterna. Así que puede salir de este lugar con su mundo de cabeza o puede salir de este lugar con un enfoque correcto. El enfoque de Cristo como el Señor de su vida. ¿Oramos? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, por favor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque Dios, nos muestras claramente que tú conoces cada detalle de nuestra vida, Padre Celestial, y sabes que enfrentamos quizás a diario, Señor, pruebas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. En todo tiempo, Señor, podemos experimentar prueba. Señor, tú conoces si ante la prueba hemos tenido una actitud de autocompasión, actitud de víctimas, actitud de enojo, Señor. Porque no consideramos que tú estás trabajando, Dios Santo, en nuestra vida. Padre Celestial, ayúdanos a gozarnos, Señor, cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, sabiendo que tú tienes un propósito detrás de todo eso, que tú estás trabajando, Señor. Y te ruego, Padre Santo, por todas aquellas personas que esta mañana nos están visitando y están pasando por pruebas y por aflicciones. Señor, tú tienes el poder de cambiar su circunstancia, de cambiar su salud, de cambiar su hogar. Pero, Padre Santo, quieres principalmente cambiar su condición de muerte a vida. Oro, Señor, en esta mañana por todos los que nos están visitando y saben que están viviendo, Señor, en condenación, para que Dios traiga a su mente, a su corazón, la convicción de la necesidad de Jesucristo como su Salvador personal, de que entreguen su vida a Jesucristo, Señor, y que sean nuevas criaturas. Ruego para que rindan su vida delante de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.